Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Pues primeramente, muchísimas gracias por conectarse nuevamente esta noche. Vamos a darle continuidad a este programa de apoyo a médicos residentes que si bien está enfocado para todos nuestros residentes que están en preparación de la especialidad, tenemos el gusto y el placer de que muchos médicos egresados se conecten a estas sesiones y pues bueno, nos han comentado que han estado muy gustosos y han disfrutado enormemente estos módulos que hemos presentado. Y la verdad es que la Sociedad Mexicana de Otorrino hoy está de lujo, estamos rayados, como decimos aquí en México, y digo esto porque sé que nos acompañan de otras partes de Latinoamérica y les damos muchas gracias por conectarse. Tenemos actualmente, bueno, la gente sigue conectando, pero tenemos poco más de 500 registros, entonces la verdad es que les agradecemos mucho la confianza y el interés por estar con nosotros en este nuevo módulo, que es el cuarto y que básicamente se va a encargar o se va a enfocar en todos los trastornos de tipo vestibular. Les hago una cordial invitación, por supuesto, para que nos acompañen los siguientes 3 miércoles, que incluyendo con forman un programa de 4 sesiones y de las 4, como ustedes verán a continuación, pues van a ser en vivo. Ahorita vamos a presentar a nuestro profesor titular que muy gustosamente ha decidido dar estas pláticas o estas ponencias en vivo para poder interactuar con ustedes. Él les va a indicar cómo lo vamos a hacer. Y sin más, pues me voy a permitir presentar a un excelente otorrinolaringólogo, un amigo, y la verdad es que yo estoy sumamente agradecido con él de que haya aceptado participar en este módulo. Y me refiero al doctor Jorge Madrigal Duval. El doctor Jorge Madrigal Duval es médico vestibular, miembro de la Sociedad Barani, miembro de la Association for Research in Otolaryngology, director general de los centros de vértigo y mareo, que hay 3. Hay uno en la Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro en Medellín, Colombia, y fundador de la Academia de Vértigo. Él se va a encargar de mostrarnos pues todo este tipo de patologías que afectan al sistema vestibular y para no quitarle más tiempo, le doy la más cordial bienvenida a Jorge. Jorge, muchísimas gracias por aceptar y por estar con nosotros por parte de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y por supuesto por parte de todos los que se están conectando, que sigue subiendo la cantidad. Les agradezco de verdad mucho, bienvenidos a los que se están conectando y pues bueno, el micrófono es tuyo y que todos disfruten esta sesión que el día de hoy pues vamos a hablar sobre vértigo postural paroxístico benigno. Adelante. Gracias, Paco. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, a todos los que están ahorita entrando, que veo que son ya bastantes. A ver, en el chat escríbanme desde dónde están escribiendo, desde todos son de México o algunos están conectándose desde algunas otras partes de Latinoamérica. Súper, desde Monterrey, Puebla, Argentina, Guatemala. Súper. Pues miren, les cuento un poquito cómo va a ser la dinámica de esto, ya sea para los que por primera vez se conectan a estas sesiones y también para los que ya se han conectado previamente, justamente porque esta sesión la quise hacer en vivo, no grabada, sino en vivo y sobre todo para que sea muy interactiva. A mí me gustan las charlas donde la gente se sienta estamos así, o sea, de hecho, eh, ahorita, no, bueno, me están escribiendo desde todos lados. Esto va a estar padre, realmente padre. Les cuento. Vamos a hablar acerca de vértigo postural paroxístico benigno. Y a diferencia de las otras charlas, aquí conforme yo les vaya enseñando las diapositivas,
Si ustedes tienen alguna duda, yo aquí estoy leyendo el chat a tiempo real y generalmente me gusta que cuando, por ejemplo, me hacen una pregunta que va muy acorde a lo que ahorita estamos hablando, pues de una vez sacamos la pregunta, la contestamos y seguimos, ¿no? A lo mejor si preguntas que vayan un poco fuera del tema, seguramente las contestaremos al final de la charla, ¿sale? Entonces, el chat va a ser como nuestro medio de comunicación así bilateral a tiempo real. Y pues nada, vamos a empezar porque hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante, de un tema que creo que todos ustedes se han topado alguna vez, que justamente son los pacientes con vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Esta charla la hemos preparado, bueno, a lo largo del tiempo. Eh, Creo que este es un resumen bastante bueno. No nos vamos a meter demasiado a profundidad, así como a la mitocondria. Realmente no. La idea de esta charla es que de aquí salgan con, si bien muchas de estas cosas ya las van a saber, que salgan, por ejemplo, con cosas prácticas, con detalles que si no lo sabían, pues ya los van a saber. Y si ya lo sabían, a lo mejor pulir o algunos tips que les pueden servir para manejar a sus pacientes con vértigo y mareo, particularmente en la patología más común del síndrome vestibular episódico, que es justamente el vértigo postural paroxístico benigno. Y creo que este tema abre súper bien justamente este programa de apoyo a médicos residentes, particularmente en el módulo que me toca a mí, que es hablar de patologías vestibulares con un enfoque práctico para tener dos objetivos principales: entender las patologías vestibulares y eso mismo aplicarlo de manera práctica en el manejo a partir de mañana, que ya vean a sus pacientes con vértigo postural paroxístico benigno. Entonces, a esta charla la titulamos Vértigo postural paroxístico benigno, BPPB, más allá del Dix-Hallpike. ¿Y por qué más allá del Dix-Hallpike? Bueno, el tema con el BPPB es interesante, como en todas las patologías de nuestra área, ¿no? Es una patología que al principio no se conocía, se empezó a conocer y a lo mejor llegó un punto donde estaba como muy de moda, como que todo es BPPB, ¿no? Y probablemente ahorita estamos justamente en esa etapa, en la etapa donde, como es lo más común, muchas cosas a veces se sobrediagnostican como vértigo postural paroxístico benigno, ¿no? Y si bien es cierto, el hacerle una maniobra de reposicionamiento a un paciente que no tiene BPPB realmente no va a causar como mayores problemas, lo importante es que a veces se dejan de diagnosticar algunas otras cosas que sí valdría la pena, pues tenerlas presente, ¿no? Por eso es que vamos a hablar cosas que van un poquito más allá. Vamos a hablar del Dix-Hallpike, ¿por qué? No solamente por la parte histórica, sino porque, sin lugar a dudas, es la maniobra diagnóstica que más vamos a estar usando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Muy bien, los objetivos de la charla. El primer objetivo es que de aquí salgan teniendo un entendimiento más claro de la fisiopatología involucrada en el vértigo postural paroxístico benigno. O sea, entender, ok, los cristales se mueven así, por ende, hay este nistagmus, por ende, la maniobra que voy a realizar es esta, ¿sí? Otra cosa, diferenciar las variantes de BPPB, porque si bien es cierto, el BPPB del canal posterior es el más común de todos, no es el único BPPB. Y creo que todos los que están aquí no me dejarán mentir que cuando viene un paciente con un BPPB del canal horizontal, las cosas se ponen bastante intensas. ¿Por qué? Porque es el BPPB más sintomático. Es el paciente que nos deja vomitando el consultorio, que se pone a gritar generalmente cuando siente el vértigo. ¿Por qué? Porque la velocidad de los ojos, que nos indica directamente la velocidad a la cual el paciente siente que está rotando, pues fácilmente puede llegar a los 80 grados sobre segundo. O sea, es decir, es un giro bastante grande, ¿no? Vamos a tratar de entender el mecanismo de cada maniobra diagnóstica y terapéutica, o sea, por qué hacemos un Dix-Hallpike en el posterior, por qué hacemos un roll test de manera diagnóstica en el BPP del canal horizontal, por qué elegir E-Play, por qué elegir Semont, por qué elegir Suma, por qué elegir, no sé, Gufonio u otras maniobras que hay, ¿no? Vamos a empezar. ¿Por qué es importante el BPPB? Bueno, el BPPB es la patología que ocasiona el síndrome vestibular episódico más común de todos. Acuérdense que las enfermedades de vértigo y mareo actualmente ya no nos enfocamos tanto en que el paciente nos diga si tiene vértigo o si tiene mareo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico final no depende de la palabra que el paciente utilice o de si siente que está girando o no está girando. Actualmente sabemos que lo que sí importa en el diagnóstico final y súper importante
hacer estas preguntas sobre todo es en el tiempo cómo se presentan. Entonces tenemos 3 síndromes vestibulares. El síndrome vestibular agudo, como el de las neuritis vestibulares, donde están los síntomas y de repente el paciente, los síntomas horribles, el paciente llega vomitando y el paciente va mejorando, 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 mejorando y se le acaba quitando. Están los síndromes vestibulares episódicos, que como su nombre lo indica, tienen picos, tienen episodios, ¿sí? Como el BPPV, como la enfermedad de Meniere, como la migraña vestibular, como la paroxismia vestibular, que no son vértigos continuos, sino vienen en crisis. Y en tercer lugar están los síndromes vestibulares crónicos, que son los que, por ejemplo, se dan derivados de lesiones centrales, de tumoraciones, de, por ejemplo, vestibulopatías bilaterales, donde el paciente una vez que comienza con los síntomas ya no se le quitan al paciente, está permanentemente mareado. Entonces, dentro del síndrome vestibular episódico, este es el más común. Lógico, sus diagnósticos diferenciales, y aunque les va a sonar raro, pero es su diagnóstico diferencial con base en la presentación, son la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular. Y uno dice, wow, pero espérate, el BPPV es muy claro, le da cuando el paciente se acuesta. Sí, claro, o sea, eso que ni qué. Y esa es una pregunta obligada, por supuesto. Oye, tus crisis de vértigo se detonan cuando tú haces algún movimiento en específico, porque en el Meniere y en la migraña definitivamente no es así. Esto es tan común que hasta el 10% de la población de este planeta le va a dar o nos va a dar algún día un vértigo postural paroxístico benigno. Eso es mucha, mucha gente. Otra cosa importante es que aquellos que les da un BPPV, la mitad les va a volver a dar en algún momento. Ahorita vamos a hablar al final de qué cosas podríamos considerar para tratar de que haya las menores recurrencias posibles. El BPPV también es cierto que se puede llegar a autocontrolar, aunque no le hagamos absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha llegado un paciente con una historia franca de BPPV de no, sí, doctor, cuando yo me acostaba y me giraba, el mundo me daba vueltas, yo sentía que me iba a un hoyo ok, y de repente lo acostamos, lo giramos y así, ¿cuándo es la última vez que lo sentiste? No, pues lo sentí como hace una semana. Y literal, se le quitó, aunque no le hayamos hecho absolutamente nada. Eso puede llegar a suceder. Sabemos en estudios donde los cristales de carbonato de calcio en la endolinfa donde están, se pueden llegar a disolver y por supuesto cuando los cristales se disuelven, pues santo remedio, ya se le quitó al paciente el BPPV. O sea, no es raro que esta situación suceda. Ahora, para entender cómo funciona el BPPV, primero tenemos que saber, a grandes rasgos, y aquí no me va a tener demasiado, cómo funciona el vestíbulo periférico y sobre todo para qué sirve. O sea, el vestíbulo periférico es el sensor de movimientos de la cabeza. Es básicamente el velocímetro. El velocímetro de tu automóvil te dice cuándo tu automóvil se mueve y a qué velocidad se mueve y cuándo no se está moviendo. Es exactamente lo mismo aquí. Los canales semicirculares, recordemos, que detectan los giros de la cabeza, ¿sí? Las aceleraciones angulares. Cada vez que movemos la cabeza, al menos 2 canales semicirculares van a mandar señal al sistema nervioso central y ese sistema nervioso central lo va a interpretar como un giro en tal dirección, a tal velocidad. ¿Para qué? Para que se dispare una cosa llamada reflejo vestibulocular, que ahorita no nos vamos a detener demasiado, pero básicamente el que se dispare el reflejo vestibulocular es lo que nos va a provocar el nistagmus característico en el vértigo postural paroxístico benigno. Ahora, también aquí está incluido los órganos otolíticos, particularmente el utrículo. ¿Por qué el utrículo? Porque todos los canales semicirculares están conectados o están abiertos hacia el utrículo y es de donde pues sabemos que los cristalitos de carbonato de calcio, los otolitos, la otoconia, se desprende y viaja a uno de estos conductos semicirculares. La función de los otolitos, y esto es una de las cosas que creo que todo paciente nos pregunta, así como de, oiga, ¿y tener otolitos es normal? ¿No hay algo que me pueda dar para que se me quiten los otolitos? Y la realidad es que no, porque primero, tenemos otolitos desde que nacemos, y 2, porque tienen una función. Son los sensores que detectan la inclinación de la cabeza, como aquí lo pueden ver. Si el paciente está, pues, no sé, en una manera recta, los cristales están en una especie como de gelatina, ¿sí? Con unas células ciliadas que tienen los helios metidos en esta gelatina. Y cuando el paciente inclina la cabeza para adelante, para atrás, para los lados, o tiene aceleraciones lineales, por inercia los cristales se mueven, como en esta imagen, se mueven y eso a su vez mueve los cilios y esto le avisa al sistema nervioso central que estoy fuera de la vertical o que estoy teniendo aceleraciones lineales. ¿Ok? O sea, canales semicirculares detectan giros, órganos otolíticos detectan aceleraciones lineales e inclinación de la cabeza. Y todo esto es fisiología normal.
El problema viene cuando estos cristales se desprenden. Y cuando se desprenden y el paciente, al acostarse, los cristales caen dentro de un canal semicircular, pues bueno, ahora tenemos material sólido moviéndose en una zona donde normalmente solamente debería de haber líquido, donde solamente debería de haber endolinfa. Y al haber este movimiento, a su vez se mueve la endolinfa, lo que a su vez dispara el reflejo vestibulocular, que no debería de dispararse, puesto que el paciente no está girando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se desprenden? No nos queda bien claro. Realmente, o sea, sabemos que es más frecuente con la edad. Hubo un estudio bastante interesante por allá por el 2009, donde se observó en ratas la calidad o las características de los cristales de carbonato de calcio con respecto iba avanzando la edad de las ratas, y lo que se vio es que los cristales, para empezar, iban como deteriorándose, iban como no sé, o sea, ya no teniendo esta estructura. Por ejemplo, esto es como un cristal más joven, esto sería un cristal más viejo, este de acá. O sea, como que se van deteriorando. La otra cosa que sucede es que los cristales se hacen más grandes, o sea, hay otoconias de mayor tamaño, y estos filamentos que se ven aquí, que se piensa que son los filamentos que adhieren la otoconia a la membrana que está en el utrículo, también se deteriora. Entonces esto podría al menos darnos una potencial explicación, al menos por la edad, de que el deterioro de los cristales, el aumento del tamaño de los cristales y la disminución de estos filamentos que fijan los cristales a la mácula del utrículo es lo que podría explicar el que el paciente de mayor edad le sea más fácil que se le desprendan los cristales, y al acostarse se van los cristales al canal, y ahí empieza el principal problema. ¿Vale? Hay que entender y recordar que hay dos mecanismos por los cuales se puede hacer un vértigo postural paroxístico benigno. El primero, que es el más común de todo, aunque fue el que se describió después, es el de la canalitiasis, que es cuando los cristales están sueltos dentro de un canal semicircular, y cada vez que el paciente rota la cabeza, estos cristales se mueven, porque son como pesan, pues se van hacia abajo, hacia donde está la gravedad. Al moverse los cristales, se provoca un flujo endolinfático dentro del canal semicircular, como si el paciente estuviera girando, y dependiendo en qué dirección se mueven los cristales es para dónde se genera este flujo dentro del canal, que sabemos que los flujos de los canales semicirculares en un sentido son excitatorios y en otro sentido son inhibitorios. Entonces depende la maniobra que hagamos, dependiendo del movimiento y los cristales para dónde se muevan, es si nos van a dar un movimiento ocular generado por una excitación o por una inhibición del canal semicircular afectado. El otro mecanismo es el mecanismo de la cupulolitiasis, que de hecho este es no tan común, pero fue el primero que se fotografió oficialmente. Aquí lo que se encontró, de hecho, Schutneck por allá, por los finales de los 60s, 70s, descubrió en estudios histopatológicos, otopatológicos en huesos temporales, que en pacientes que habían tenido BPPV, había algunos que tenían como cristales pegados en la cúpula, lo cual provocaba que la cúpula pesara. Acuérdense que parte de la funcionalidad normal de los canales semicirculares es que la cúpula no sea sujeta a cambios gravitatorios. O sea, es decir, la cúpula tiene líquido que la rodea, ¿sí? Pero la cúpula es isodensa, tiene la misma densidad que la endolinfa, de tal manera que no flota o no se hunde, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces, imagínense, cada vez que nos acostamos sentiríamos que las cosas dan de vueltas, como cuando nos intoxicamos con alcohol. Eso sí pasa, porque cambia la densidad de la endolinfa y entonces ahora sí la cúpula flota o la cúpula se hunde. Pero específicamente en el BPPV, lo que sucede es que al momento de que los cristales, la autoconia se queda pegada en la cúpula, se convierte en una cúpula pesada. Por lo tanto, es atraída por la gravedad. Entonces, cuando ponemos al paciente de cierta manera y la cúpula queda en esta posición con respecto de la gravedad, si tiene piedras, cristales, la cúpula se dobla hacia abajo, y entonces es como si hubiera un flujo. No hay flujo, pero la cúpula se mueve como si lo hubiera. Y entonces se dispara el reflejo vestibulocular, por ende se dispara el nistagmus. Y desde aquí ya podemos imaginarnos que la característica más importante que hace la diferencia entre las canalitiasis y las cupulolitiasis es justamente la duración. ¿Sí? En la canalitiasis, ¿cuánto tiempo va a durar el vértigo y el nistagmus? Pues solamente el tiempo que los cristales se están moviendo. Cuando se dejan de mover, el vértigo termina. En la cupulolitiasis, lo que sucede es que mientras que el paciente esté acostado en esa posición, va a haber nistagmus continuo. Realmente no se va a fatigar. Que claro, alguien diría, oye, pero un nistagmus posicional que no se fatiga podría ser central. Definitivamente que sí. Y es un diagnóstico diferencial obligado
para cualquier cupulolitiasis el que corroboremos que no estamos frente a un nistagmus posicional central y que por supuesto el diagnóstico y manejo va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca, vamos a dividir esto en canal posterior y en canal horizontal. Por esta charla y por el tiempo, no nos vamos a meter en las variantes raras. Para eso podríamos hacer otra clase completita de las variantes atípicas de BPPV, como la del canal semicircular anterior. Pero vamos a hablar, como esto es un enfoque práctico, vamos a hablar de las cosas que son como mucho más comunes, ¿sí? El BPPV del canal posterior, para diagnosticarlo, hacemos una maniobra que fue descrita por allá por los años 50 por Margaret Dix y Charles Holpike en un paper hermoso que es donde describieron las características clínicas de la neuritis vestibular, de la enfermedad de Meniere y del vértigo postural paroxístico benigno. Y justamente esta maniobra lo que hace es colocar al paciente en una posición en la cual, si es que hay cristales sueltos en el canal semicircular posterior, estos cristales se van a mover. Y al moverse los cristales, evidentemente el paciente se va a disparar el reflejo vestibulocular de manera anormal, por lo tanto vamos a observar nistagmus en el ojo del paciente. Esta maniobra comienza poniéndonos en la parte de atrás o del lado del paciente, como sea. Aquí lo que importa es la cabeza del paciente y los ángulos. Giramos la cabeza 45 grados al lado que queremos explorar y recostamos al paciente de tal manera que la cabeza quede por debajo de la horizontal. Es importante esto, ¿para qué? Para que si hay cristales, los cristales se muevan. Existen variantes de esta maniobra como el medio Dix-Holpike, pero esos son generalmente para variantes atípicas. Digamos, lo más común es esta maniobra en la cual giro la cabeza a 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque los canales posteriores están a 45 grados con respecto del eje anteroposterior. Entonces lo que hago al girar la cabeza es poner al canal posterior en sentido anteroposterior del movimiento que voy a hacer hacia atrás. Es decir, ahí voy a generar, si es que hay cristales en el canal posterior, el mayor movimiento posible de la otoconia en caso de que ahí se encuentre, como lo vamos a ver en esta animación. Aquí este sujeto, vean, tiene aquí un BPPV del canal posterior, están los cristales en la parte más baja. Acuérdense que el canal posterior, la cúpula, se encuentra en la zona más inferior. Entonces, lo que vamos a hacer al momento de acostarlo es que los cristales se van a mover y se van a alejar de la cúpula, que para el canal posterior, los flujos que se alejan de la cúpula son excitatorios, a diferencia de los del canal horizontal, como lo vamos a ver. Entonces, lo que hacemos con el paciente en la maniobra de Dix-Holpike, giramos la cabeza a 45 grados, echamos la cabeza para atrás, y si es que hay cristales, los cristales se van a mover con respecto a la gravedad. Va a haber un nistagmus característico que es vertical hacia arriba, torsional ipsilateral al canal semicircular posterior excitado, y que vean, cuando yo levanto al paciente, los cristales se regresan, ahora se inhibe el canal semicircular posterior y no es raro que se invierta el nistagmus. Es decir, vamos a ver un nistagmus con una fase vertical hacia abajo, con un componente torsional contralateral. De hecho, el que ustedes encuentren esto, que al acostar al paciente haya un nistagmus upbeat, torsional ipsilateral, y que cuando ustedes lo sientan haga un downbeat con un componente torsional en sentido opuesto, eso prácticamente es patognomónico de un BPPV, del que sea. ¿Ok? Bueno, en este caso sería del canal posterior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve esto en el nistagmus? Y sobre todo, ¿cuáles son a veces las pistas que les damos? Cuando empezamos a estudiar esto como residentes, a veces lo que nos cuesta mucho trabajo es como identificar el nistagmus correctamente, ¿no? Acuérdense que los nistagmus les llamamos con base a su fase rápida. Curiosamente, la fase rápida no es la importante, salvo para ponerle nombre. La fase lenta es realmente la patológica, pero eso lo vamos a ver después. Pero para cuestiones del nombre, nos interesa la fase rápida, ¿sí? Y la fase rápida, hay tres tipos de movimientos, ¿no? Si esto fuera, déjenme ver, por aquí está mi ojo. Por ejemplo, si tienen un ojo así, entonces va a haber tres potenciales planos de movimiento del ojo. Uno va a ser, evidentemente, el horizontal. Cuando decimos que el paciente tiene un nistagmus horizontal, le tenemos que poner apellido, o sea, es horizontal para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Con base a la fase rápida. Puede haber un nistagmus vertical, que por supuesto requiere un apellido, vertical hacia arriba, vertical hacia abajo, dependiendo de la fase rápida. Y también puede haber un nistagmus torsional. Aquí se me tapo para que se vea más. Puede hacer así más o menos el ojo, ¿sí? Y aquí lo que usamos es el polo superior para determinar si la torsión es torsión a la derecha o torsión a la izquierda, ¿sí? Es importante que cuando ustedes vean clínicamente un nistagmus, lo que les va a ayudar a detectar la dirección en el plano horizontal y vertical es la pupila.
Olvídense del iris, olvídense de todo eso, enfóquense en la pupila para saber si es vertical u horizontal y por supuesto el apellido para dónde va. Pero cuando necesiten observar la fase torsional, evidentemente la pupila no sirve de mucho porque es un círculo negro y al hacer esto pues no se mueve el círculo. Ahí sí, para que vean, nos vamos a fijar en el iris o en los vasos esclerales para poder saber el polo superior hacia dónde está torsionando. Entonces este es el típico BPPB del canal posterior. Vean cómo hace un nistagmus vertical hacia arriba con un componente torsional, en este caso hacia la izquierda. ¿Sí? Y que después de unos segundos que tuvo este incremento llegando a su clímax y después disminuyendo, pues nos puede decir que lo que pasó es que los cristales se empezaron a mover, se aceleraron, llegaron a su velocidad máxima y luego se fueron desacelerando, desacelerando, desacelerando hasta que se frenaron por completo. Entonces esto, si al momento de sentarlo se invierte, pues estamos frente a un paciente que tiene un BPPB del canal semicircular posterior. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ahora sí vamos a ver qué tipo de maniobras terapéuticas podemos utilizar, ¿no? Generalmente las más comunes son dos, la maniobra de Epley y la maniobra de Semont. No sé, ustedes, digo, para que vea que siguen ahí conectados, ¿ustedes cuáles son las que más usan para el canal posterior? No sé, Epley, Semont, ¿ustedes qué es lo que suelen utilizar como más? A ver, escriben. Por ejemplo, Marco dice Epley, casi todos dicen Epley, Eduardo dice Epley, Epley, ok. Aquí Gerardo dice Semont, muy bien, muy bien, muy bien. Epley, muy bien. Yo creo que la mayoría, al menos de este lado del mundo, usamos más Epley, ¿sí? No quiere decir que Epley sea necesariamente mejor o peor. Yo les puedo decir que ambas tienen una efectividad bastante comparable y conviene que hagan, en primer lugar, la que mejor les salga. La que ustedes tengan más experiencia, esa es la que probablemente le va a ir mejor al paciente. ¿Sí? Eh, Sin embargo, también es bueno tener como diferentes opciones. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que un paciente probablemente no lo puedan hiperextender en un Epley y a lo mejor sea buena idea intentar un Semont. O a lo mejor en el caso de una cupulolitiasis, un Epley posiblemente no sea la mejor de las ideas porque su velocidad es como muy lenta, ¿no? Si los cristales están pegados y yo voy moviendo la cabeza lentamente, probablemente los cristales van a seguir pegados, a diferencia de Semont, que es una maniobra brusca donde usamos la inercia para tratar de que estos cristales se despeguen. Entonces, ¿cómo se hace la maniobra de Epley? Una vez que tenemos ubicado el canal semicircular posterior identificado, ¿sí? Lo que hacemos es que empezamos como si fuera un Dix-Hallpike, giramos la cabeza al lado afectado y recostamos a la paciente a que quede hiperextendida hacia atrás, ¿sí? Igual por debajo de la horizontal. Ahí nos esperamos como un ratito a que el nistagmus ceda. Se pueden quedar más tiempo. Hay veces gente que opina 3 minutos, 2 minutos sin levantar la cabeza. La giramos al otro lado. Generalmente va a haber un poquito de nistagmus, menos porque los cristales ya no se mueven tanto. Después giramos el cuerpo de la paciente, ponemos otro giro de 90 grados para que ahora quede 45 grados apuntando hacia el piso, que es cuando finalmente ya está entrando prácticamente en la cruz común. Y finalmente levantamos al paciente. ¿Sí? El, por ejemplo, dice aquí una nota interesante, ¿no? Dice Carlos, dice, yo uso Epley en el 80% de las veces y Semont lo utilizo para pacientes obesos o muy ancianos. Sí, o sea, esto es lo que les comento. Hagan la que mejor les sirve, pero por supuesto tengan otras opciones porque hay veces que de verdad lo que uno suele hacer, pues de repente necesita uno sacarse algunos trucos adicionales de la manga. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona Epley? Básicamente partimos de que los cristales están en el canal posterior, en la parte inferior, por supuesto. Entonces, acuérdense que si la cúpula está aquí abajo, ¿sí? Tenemos que sacar los cristales por arriba, tenemos que subirlos hasta la cruz común y vaciar el canal dentro del utrículo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es giramos la cabeza a 45 grados, como en un Dix-Hallpike, acostamos al paciente, vean cómo los cristales van bajando. Este movimiento es el más intenso porque es el más largo que hacen los cristales. Luego, sin levantar la cabeza, giramos 90 grados al otro lado, vean cómo los cristales siguen avanzando, finalmente cambio la posición de la cabeza a que quede 45 grados con respecto hacia el piso, vean cómo ahí está entrando prácticamente a la cruz común, y una vez que llegaron a la cruz común, simplemente levántenlos, agáchenles un poquito la cabeza,
Y los cristales en este simulador, cuando se ponen blancos, quiere decir que los cristales ya están prácticamente acomodados, ¿no? Dice aquí, Giselle dice, oye, ¿no hay que pegar la barbilla al hombro al sentar al paciente para que no se regresen los cristales? Sí, es una buena táctica el que el paciente, cuando lo reincorporemos, mantenga la cabeza hacia adelante. ¿Por qué? Porque justamente los cristales vienen de atrás. Entonces, si los cristales, acuérdense que se están moviendo, no en aceite, por supuesto, es endolinfa, es un líquido, pero los cristales no son como balines de metal que van de volada, o sea, tardan en irse moviendo. Entonces, sí es recomendable que ya sea cuando acaben la maniobra, el paciente quede con la barbilla pegada al hombro, pero la idea de esto no es tanto la barbilla, sino que la cabeza quede inclinada hacia adelante para que los cristales sea menos probable que se regresen. Eso es bastante buena observación. ¿Ok? Y eso aplica para todas las maniobras, ¿eh? No solamente para estas, sino también, evidentemente, para las del canal horizontal. A final de cuentas, la idea es que los cristales que se vacían al utrículo queden lo más adelante posible para que no se puedan volver a salir. Ahora, ¿qué puede pasar mal en una maniobra de E-play que nos pudiera de alguna manera hacer que la maniobra falle? Una de esas cosas que puede suceder es limitación en la hiperextensión, que el paciente no puede hiperextender. ¿Y por qué esto puede hacer fallar una maniobra? Porque los cristales no avanzan en la primera posición. Por ejemplo, en este caso, este mismo simulador, acostamos al paciente, pero no lo hiperextendemos, sino simplemente se queda en la horizontal. Ven cómo los cristales bajan, pero como que se quedan cortos, como que no avanzan tanto. Y cuando hacemos la segunda posición y luego la tercera, en vez de que los cristales avancen hacia la cruz común que está aquí, más bien lo que sucede es que los cristales se regresan. De hecho, no sé si lo notaron, pero cuando los cristales van avanzando hacia la salida del canal, el color que pone este simulador es rojo. ¿Por qué? Porque es un estímulo excitatorio, porque se está alejando continuamente de la cúpula. Cuando los cristales se regresan, en este simulador, el canal se pone de color azul, lo que quiere decir que los cristales se están regresando, están haciendo un flujo inhibitorio. Esto, por supuesto, nosotros nunca vamos a ver los cristales, pero lo que sí podemos ver es un cambio en el nistagmus. Si toda la maniobra los cristales se van alejando, durante toda la maniobra, el nistagmus tiene que ser vertical hacia arriba, torsional ipsilateral. Si en algún momento el nistagmus se invierte, lo más probable es que los cristales se hayan regresado y muy probablemente vamos a tener que hacer alguna otra maniobra, ¿no? Ahora, en la maniobra de Semont, que es nuestra como potencialmente otra opción, ¿sí? En la maniobra de Semont, lo que se hace es tratar con un movimiento como muy rápido y de inercia inclusive, tratar de que los cristales den la vuelta hasta la cruz común. Entonces, ahí, una vez que identificamos el lado, vamos a girar la cabeza al lado sano y vamos a recostar de manera lateral hacia el lado enfermo. Es decir, giramos cabeza al lado sano y lo acostamos. Si se fijan, esta posición es una especie de Dix-Hallpike, ¿sí? Y aquí viene lo interesante, porque de un solo movimiento tenemos que llevar la cabeza 180 grados hasta el otro lado de la mesa, lo suficientemente rápido para que los cristales no se nos regresen. Y ahí justamente viene uno de los principales problemas de Semont, si es que no, por cuestiones del paciente, por cuestiones de nosotros, no podemos hacer el movimiento rápido y es que los cristales se regresen. Cuando un Semont se hace a buena velocidad, sucede esto. En este sujeto tenemos aquí un BPP del canal posterior izquierdo, giramos la cabeza a la derecha, recostamos hacia la izquierda, vean cómo los cristales avanzan como si fuera un Dix-Hallpike y después en un solo movimiento o lo más rápido posible, ¡fum!, va hasta el otro lado. Si lo hacemos lo suficientemente rápido, podemos hacer que los cristales crucen esta porción que es la más alta del canal y se enfilen hacia la cruz común. Pero ese movimiento rápido es crucial. Si no es rápido, los cristales justamente se regresan. Igual de esta manera, como se comentó hace rato, se puede hacer que acaben los pacientes con la barbilla pegada al pecho, pegada al hombro. Realmente no importa tanto, lo importante es que la cabeza esté inclinada para que pase esto justamente, para que los cristales logren eh, caer en, en el utrículo, que es donde nos está interesando esto. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la maniobra de Semont cuando tenemos la velocidad lenta? Déjenme ver nada más aquí una cosa que creo que no avanza la diapositiva. Denme un segundito en lo que compongo esto. Listo. Ok. ¿Qué pasa con la potencial velocidad lenta? Lo que pasa con esta situación
es que si no hacemos la maniobra lo suficientemente rápido, los cristales se regresan. Entonces, acuesto al paciente, hasta ahí va como todo bastante bien, está el nistagmus, todo característico, pero si por el tamaño del paciente no logro girarlo rápido y, por ejemplo, que esté muy grande el paciente, muy rígido, que le duela algo y lo regreso lentamente, lo que sucede es justamente lo que ven, que los cristales, en vez de seguir avanzando, se nos regresan, ¿sí? Y esto puede ser evidentemente una causa de que el CEMONT pudiera fallar, ¿no? No es exclusivo del CEMONT. Cualquier cosa que haga que los cristales se regresen, pues evidentemente va a hacer que la maniobra falle, ¿no? Ahora, vamos a pasar al BPPB del canal horizontal. Y esto probablemente es de lo más complejo que cuesta como entender exactamente qué sucede con el canal horizontal por estos dos términos. Y aquí lo que quiero que nos quede claro es que estos dos términos sirven para simplificar una frase muy larga, que es, ¿a qué me refiero cuando el nistagmus es geotrópico? Bueno, primero, la maniobra de roll test, que es la maniobra que vamos a usar para detectar dónde están los cristales metidos en el canal semicircular horizontal, implica que acostemos al paciente, lo giremos a que quede una oreja apuntando al piso y después giramos la cabeza a que la otra oreja quede apuntando al piso. O sea, son dos movimientos, uno así y el otro así. Siempre va a haber un nistagmus horizontal y siempre va a cambiar de dirección. Si no, no es un BPP del canal horizontal. ¿Sí? Entonces hay dos posibilidades. Si la regla es siempre va a cambiar de dirección, hay solo dos posibles escenarios. Que cuando yo acuesto al paciente, por ejemplo, del lado izquierdo, el paciente haga un nistagmus horizontal a la izquierda, entonces, si es el lado izquierdo, el paciente bate a la izquierda, entonces pareciera que bate hacia el piso. Y si yo le giro la cabeza hacia el lado derecho, ahora va a haber un nistagmus hacia la derecha y entonces también parece que bate hacia el piso, ¿sí? En sí lo que estamos viendo ahí es que el decir, cuando yo pongo el oído derecho hacia abajo hay nistagmus a la derecha y cuando pongo el oído izquierdo hacia abajo hay nistagmus a la izquierda, en vez de decir todo eso, podemos decir el paciente tiene un nistagmus horizontal geotrópico. Y de manera opuesta, si yo acuesto al paciente del lado izquierdo y tiene nistagmus a la derecha, que parece que se aleja del piso, y le giro la cabeza, ahora pongo oído derecho abajo y hay nistagmus a la izquierda, entonces pareciera que el nistagmus se aleja del piso. Entonces, en vez de decir, con oído derecho abajo hay nistagmus horizontal a la izquierda y con oído izquierdo abajo hay nistagmus horizontal a la derecha, puedo decir, este paciente tiene un nistagmus horizontal apogeotrópico. ¿Sí? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque es el único vértigo postural, ya el posterior ya no le decimos este mismo término de geo y apogeotrópico, sino solamente para el horizontal. ¿Y por qué, por qué el horizontal? Pues justamente para no decir este macizo de palabras, pero creo que más que decir geo o apogeotrópico, primero tenemos que entender claramente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, el roll test. ¿Cómo se hace el roll test? Este no se hace con la cabeza colgando. Si nos vemos muy puristas, inclusive ni siquiera es horizontal, o sea que no es completamente acostado, sino 30 grados hacia adelante. Pero realmente para fines prácticos lo podemos hacer en plano. Acostamos a la paciente sin que quede la cabeza colgando y giramos la cabeza de un lado, vemos si hay nistagmus y si hay debe ser horizontal y forzosamente debe de cambiar de dirección cuando yo ponga el otro oído hacia abajo. Que puede ser, si el nistagmus va al mismo lado del oído hacia abajo, sería nistagmus geotrópico. Si el nistagmus va al lado opuesto, sería apogeotrópico. ¿Ok? Entonces, este roll test. El roll test, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en este caso, tenemos un paciente con un BPPB del canal horizontal derecho. Los cristales están en la parte de atrás del horizontal derecho. Entonces, ¿qué sucede cuando yo pongo al oído derecho abajo? Los cristales se mueven hacia la cúpula, que para este canal es excitatorio, y entonces hay nistagmus a la derecha. Cuando yo giro la cabeza al otro lado, ahora los cristales se alejan de la cúpula y tengo un nistagmus en dirección opuesta. ¿Sale? Aquí, ¿cuál es el problema? Pues que teniendo nistagmus en ambas direcciones, ¿cómo yo sé cuál es el lado afectado? Para eso vamos a usar las leyes de Ewald, que son las que actualmente nos pueden ayudar a poder saber con mayor precisión cuál es el lado afectado. ¿Ok? Entonces, vamos a hablarlo ahora sí como en, digámoslo así, como en cámara lenta. ¿Qué sucede? En el caso de una canalitiasis, en el caso de una canalitiasis que parte de la porción posterior, los cristales, cuando yo giro la cabeza del paciente, en este caso es un vestíbulo izquierdo.
¿sí? Cuando yo acuesto al paciente del lado izquierdo, los cristales que estaban aquí avanzaron hacia la cúpula, que la cúpula está acá. ¿Ok? Entonces, este flujo que es hacia la cúpula en el canal horizontal es excitatorio. Entonces, si se excita el horizontal izquierdo con el oído izquierdo abajo, va a haber nistagmus a la izquierda. ¿Qué sucede cuando yo ahora roto la cabeza en dirección opuesta? ¿Sí? Al momento que giro la cabeza al lado derecho, el vestíbulo izquierdo, el canal horizontal izquierdo, se aleja, ¿sí? De la cúpula del canal horizontal izquierdo, lo cual es inhibitorio, por lo tanto, si se inhibe el oído izquierdo, va a haber nistagmus a la derecha, ¿sí? Esto explica la mecánica de por qué los nistagmus cambian y por qué son geotrópicos y apogeotrópicos. Cuando, por ejemplo, los cristales, que esta es otra de las variantes que son como más nuevas, digo, siempre han existido, pero que se describieron como tal, las variantes del brazo anterior funcionan de una manera interesante. Porque el canal horizontal, o sea, están así los horizontales. Si los vemos así, evidentemente el canal horizontal tiene dos partes, la porción más anterior y la porción más posterior. Anterior está la cúpula, posterior está la entrada hacia el utrículo o la salida al utrículo, ¿sí? Entonces, ahorita vimos el caso donde los cristales parten de la porción posterior. Pero, ¿qué pasa si los cristales están en la porción anterior? Pues sucede que cuando yo acuesto al paciente de este lado, los cristales se van a alejar, lo cual es inhibitorio, ¿sí? Lo van a ver más fácil aquí. Este paciente tiene en el canal horizontal del lado izquierdo cristales, pero en la porción delantera del canal. Entonces, lo que sucede es que al momento de acostar al paciente y girarlo del lado izquierdo, si lo giramos del lado izquierdo, hasta para acá, los cristales se alejan de la cúpula, que es inhibitorio. Al inhibirse el horizontal izquierdo, va a haber nistagmus a la derecha, como aparece aquí. Es decir, es un nistagmus apogeotrópico. Y cuando ponemos al paciente sobre el lado sano, ahora los cristales avanzan hacia la cúpula, que es excitatorio, y me da un nistagmus hacia la izquierda. O sea, lo que voy es, los nistagmus, cuando son casos de canalitiasis, depende de dónde parten los cristales. Puede haber un nistagmus geotrópico o apogeotrópico. Geotrópico si parten de la porción posterior, apogeotrópico si parten de la porción anterior. ¿Sí? Y por supuesto en ambos, como son canalitiasis, el nistagmus se va a detener. ¿Por qué? Porque los cristales se dejan de mover y por lo tanto el nistagmus termina. ¿Por qué? Porque hay que hacer la diferencia con la cupulolitiasis. Con la cupulolitiasis del horizontal sucede algo parecido a la canalitiasis de la porción anterior. Es decir, cuando hay cristales pesados y acomodamos al paciente del lado afectado, aquí los cristales hacen que la cúpula pese. Entonces, si esta cúpula está así, se dobla hacia acá, que es como si hubiera un flujo alejándose. Si un flujo se aleja del horizontal, es inhibitorio, y si es inhibitorio del lado que ponemos abajo, va a haber un nistagmus apogeotrópico, ¿sí? Con esto no me voy a detener demasiado, o sea, podemos dar inclusive una charla puramente de canales horizontales. Les digo, este es el más complicado. Si ahorita dijeron, diablos, todo iba tan bien hasta que empezó a hablar del canal horizontal, no se espanten, a todos nos ha pasado. Requerimos generalmente varias veces que nos expliquen esto para que nos quede claro, pero vamos a dejar como un mensaje que les puede servir independientemente de que no le entiendan como tan bien a lo que acabo de decir, que es cómo identificamos el lado afectado. Porque aquí, para cualquier lado que acostemos al paciente va a haber nistagmus. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Y para eso tenemos que hacer uso de las leyes que escribió Joseph Ewald por allá a finales del siglo pasado, y donde él describe tres leyes. La primera ley que él describe es: la estimulación de un canal semicircular causa un movimiento ocular en el mismo plano. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, entendiéndolo de que si tenemos, por ejemplo, el canal horizontal que está así, agarro aquí a mi ojo. Si el canal horizontal está aquí, entonces el plano del canal es este. Por lo tanto, el movimiento del ojo va a ser de manera horizontal. Si yo tengo un canal posterior que está en esta posición, el movimiento que va a hacer el ojo, si está mirando para acá, va a ser un movimiento netamente torsional. Si está mirando para acá, va a ser netamente vertical. Si está en medio, va a ser un movimiento como doble, vertical y torsional. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque acuérdense que los nistagmus tienen direcciones y tienen planos. Entonces, un BPPB del horizontal solo puede dar nistagmus horizontal. Un BPPB del canal posterior solo puede dar nistagmus vertical y torsional, dependiendo para dónde esté mirando. Entonces, esa es la primera parte. El nistagmus me indica cuál es el canal afectado. La segunda, que es probablemente la que más nos va a ayudar para poder saber cuál es el lado afectado en el canal horizontal, es esta, que dice: en el canal horizontal, el flujo hacia el ámpula excitatorio
estimula más fuerte que uno se aleja, que el que se aleja. O sea, acuérdense que lo que estamos viendo en el horizontal es que los cristales, dependiendo para dónde los mueva, es si se acercan hacia la cúpula, que es excitatorio, o si se alejan de la cúpula, que sería inhibitorio. O sea, eso es lo que provoca los dos nistagmus. Siempre en el canal horizontal va a haber un nistagmus excitatorio y siempre va a haber un nistagmus inhibitorio. Si yo sé que el lado que se inhibe es más débil que el que se excita, o que el que se excita es más fuerte que el que se inhibe, entonces puedo llegar a una conclusión interesante. Y la conclusión es esta. La dirección del nistagmus más intenso me indica el lado afectado. O sea, lo que aquí quiero que se les quede es que en la actualidad es más útil no fijarnos tanto si es geo o apogeotrópico el nistagmus, sino más bien de los dos nistagmus que voy a tener, ¿cuál de los dos es el más intenso? Y la fase rápida, la dirección del nistagmus más intenso, ese me va a indicar cuál es el lado afectado. Siempre, no importando si es cánalo, cúpulo, si es cánalo de la porción anterior, cánalo de la porción posterior, si es geotrópico, apogeotrópico, de verdad, nunca importa. Y lo van a ver así. Les voy a pasar un ejemplo en el cual es un mismo paciente, no les voy a decir si es geo o apogeotrópico porque no les voy a mencionar qué lado es el que está afectado, simplemente les voy a pasar los dos nistagmus que presentaron y dependiendo de la fase rápida, quiero que ustedes me escriban cuál es el lado afectado. ¿Sí? Va la primera. Acuesto al paciente de cierta manera, que no les voy a decir. ¿Y qué vemos aquí? Que comienza un nistagmus horizontal a la derecha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hace un nistagmus horizontal a la derecha. Ahora, este nistagmus horizontal a la derecha, ¿qué intensidad tuvo? Pues, más o menos. No, o sea, no se vio tan violento. Ahora, este mismo paciente lo voy a acostar del otro lado. Y al acostarlo del otro lado, que no les voy a decir cuál es, se dispara esto. Esto es un nistagmus ¿en qué dirección? Hacia la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Exactamente. ¿Ok? Entonces, de estos dos nistagmus, el que vimos que uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿cuál es el más intenso? El de la izquierda. Por lo tanto, el BPPB del horizontal, porque el nistagmus es horizontal, es del lado izquierdo. Así. Oye, pero si es geo apogeotrópico. Ah, ok. Eso es la segunda parte, nada más ver si es geo apogeotrópico, probablemente para la elección de la maniobra. Pero al menos ya sabemos cuál es el lado afectado. ¿Sale? Ok. Entonces ya, esto lo contestaron súper bien. ¿Cuáles son las maniobras terapéuticas que tenemos para los canales horizontales? Miren, tenemos varias. De hecho, probablemente este sea el canal en el que tenemos varias. Está Gufoni, está Piani, está Asprela, está la de Suma, está la de Barbecue. Entonces, yo aquí les quiero poner como el par más usado, al menos el que más uso yo, y por qué los uso. ¿Sale? Entonces, la primera es la maniobra más conocida, que es la maniobra de Lempert o la maniobra de Barbecue, que es generalmente útil cuando los cristales están en la porción, bueno, que están sueltos, que es una canalitiasis, y están en la porción posterior, ¿sí? O sea, ya como queriéndose salir. La maniobra comienza una vez que yo identifico el lado, acuesto al paciente de ese lado, ¿sí? Espero a que el nistagmus termine, luego lo pongo boca arriba, me espero a que el nistagmus termine, luego al otro lado, me espero a que el nistagmus termine, luego le pido a la paciente que gire la cabeza porque ya el cuello ya no da, nariz apuntando al piso y ahí termino la maniobra de barbecue, ¿sí? Antes se describía que se tenía que hacer el 360 grados, pero la realidad es que ese último movimiento ya no es necesario, ya los cristales se salieron y lo que sí puede suceder es que si hacemos este último movimiento, los cristales pueden volver a entrar al canal y pues es algo que definitivamente no sería como muy recomendable, ¿no? La maniobra de Lempert, cómo funciona en un video, ¿no? Funcionaría más o menos así. Acostamos al paciente, los cristales, de hecho, en este caso pareciera que se quieren meter más al canal, eso no importa tanto, pero a partir del siguiente movimiento es nariz hacia arriba, nos esperamos a que termine, oído sano hacia abajo, los cristales están a punto de salir y luego boca abajo. Y en el momento que está boca abajo el paciente, los cristales caen dentro del utrículo
y santo remedio. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es cómo funciona esta maniobra para eso. Ahora, una de las cosas que a mí me gustó mucho aprender, y digo, afortunadamente tengo la dicha de que Francisco Zuma nos conocimos ya hace varios años y somos buenos amigos y actualmente ya estamos hasta haciendo algunas colaboraciones y publicaciones juntos, es que cuando él diseñó su maniobra, él originalmente la pensó para la canalitiasis de la porción anterior, ¿sí? Pero realmente su maniobra funciona para ambos lados. O sea, su maniobra, tengas cristales adelante o tengas cristales atrás, los acomoda en el canal horizontal y comienza, una vez que sabemos cuál es el lado afectado, que quedamos que es por la intensidad del nistagmus más intenso, acostamos al paciente de manera lateral, después ponemos boca arriba, igual, todo esto es esperándonos el tiempo a que termine el nistagmus, luego ponemos lado sano hacia abajo y levantamos al paciente con la cabeza agachada. ¿Sale? Ahí está, Francisco Zuma. Igual, aquí, aunque faltó en el video, la cabeza tiene que quedar pegando la barbilla como tal. Entonces, ¿qué pasa? Y para lo que fue diseñada, ¿no? Cuando los cristales parten de la porción anterior, al momento de acostar al paciente en la maniobra de Zuma, los cristales parten de aquí de la porción anterior, se van hacia atrás, boca arriba, después lado sano hacia abajo, y finalmente boca abajo, ¿no? O sea, la ventaja de esta maniobra y pues por la cual yo les recomiendo que la aprendan a usar es porque cuando hay canalitiasis del canal horizontal, tanto para cánalo como para cúpulo, esto funciona y funciona bastante bien, ¿sí? Muy bien. Ok, sigamos entonces. Para el brazo posterior, pues, está más fácil, ¿no? O sea, finalmente acostamos igual. Se parece mucho a la maniobra de Lempert, solo que empieza acostando al paciente de lado. Ahora, ¿qué pasa cuando, no solamente en el horizontal, pero cuando en los BPPBs de repente no funcionan las maniobras? Eso nos ha pasado creo que a todos, ¿no? Un paciente o que tiene recurrencias o que no funciona. Bueno, primero hay que checar que estemos frente a un BPPB. Esa es probablemente la primera recomendación. ¿Cuántas maniobras puedes hacerle al paciente? Las que tú quieras, mientras estés seguro que lo que tienes enfrente es un BPPB y no intentes reposicionar un Arnold Chiari y no intentes reposicionar un tumor del cerebelo. O sea, que ese es el problema. Uno de los datos que debe de prender las alarmas es que le hagamos al paciente varias maniobras y no responda. O sea, eso se sale de lo típico. ¿Ok? Pero bueno, pensando en que si hay estos casos, un tema que ha tomado como cierto interés es la vitamina D. El problema de la vitamina D es que la prevalencia de la hipovitaminosis D es demasiado frecuente y cuando tienes dos eventos que son muy frecuentes, no es sencillo hacer una correlación directa, ¿no? ¿Qué pasa? Hay estudios que dicen que sí, la vitamina D, la deficiencia de vitamina D es una potencial causa, inclusive ya hay artículos que recomiendan el darle vitamina D a un paciente tan solo con que tenga BPPB, lo cual no es tan correcto porque acuérdense que la vitamina D es liposoluble y en exceso puede causar situaciones tóxicas al paciente. Pero también hay estudios que dicen que no. O sea, y este estudio que lo hizo el doctor Strupp está bastante interesante porque comparó al grupo de pacientes con BPPB de su clínica contra los pacientes que tenían neuritis vestibulares, contra los pacientes que iban a la clínica neurológica y que no tenían vértigo, y resulta que todos tenían déficits de vitamina D. O sea, es decir, no había un mayor número de pacientes con déficits de vitamina D en el grupo del BPPB en comparación con los otros grupos. Por lo tanto, él dice, o sea, su recomendación de este artículo fue como de, bueno, ok, si le encuentras la vitamina D baja, sí compónsela porque por el puro hecho de la vitamina, no quiere decir necesariamente que ese paciente al momento de que le reintegres la vitamina D, pues va a terminar sus BPPBs. Pero bueno, pues es una buena idea. Otra cosa a checar cuando el BPPB no responde así como que también son las conversiones de canal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues es básicamente un poquito de lo mismo, ¿no? Lo que sucede es que los cristales se salen del canal que queremos reposicionar, pero se meten a otro. Este fue el caso de una paciente que ya tuve hace algún tiempo, en la cual ella había viajado, no me acuerdo bien de dónde, pero había tomado un avión para que yo la viera. Y entonces llega, la acuesto y pues de repente al momento de hacerle un Dix-Hallpike derecho, pues presenta esto, ¿no? Un nistagmus
vertical hacia arriba, torsional a la derecha, en patrón crescendo decreciendo, un BPPV del canal posterior sin grandes complicaciones, ¿no? Le hago la maniobra y de repente, pues en ese momento la paciente me dice, oye, ¿ya habré quedado bien? O sea, ahora sí que tengo esa duda y dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a acostarte y ver si lo tienes o esté bien o no? Y en el momento en que la acuesto, o sea, literalmente, al momento de acostarla, y eso por lo cual ya no hago estas cosas, al momento de acostarla en el Dix-Hall-Pike derecho, de repente veo esto y me dice, oye, Jorge, ¿qué crees? Pues no se me ha quitado, yo creo que no se acomodaron los cristales, pero aquí ¿qué pasó? El nistagmus cambió. ¿Y a qué cambió? Pasó de ser un vertical y torsional a un netamente horizontal. O sea, es decir, probablemente los cristales se metieron en el canal horizontal del lado derecho. ¿Cómo saberlo? Pues le haces un roll test al otro lado. Y si el nistagmus se invierte, como en este caso, pues los cristales se fueron chuecos. O sea, es decir, la maniobra fue exitosa para el canal posterior. Sin embargo, los cristales se metieron ahora en el horizontal. Y entonces, si esto no lo detectamos, el paciente se va a sentir mucho peor porque ahora tiene vértigo para los dos lados. Y no solo eso, sino que por el sistema de almacenamiento de velocidad, la intensidad de los síntomas en el canal horizontal es brutalmente más fuerte que en el canal posterior. Entonces, este tipo de cositas es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque pues, no es nada que no se repare con otra maniobra, pero hay que darnos cuenta de esto, ¿no? Otra cosa que también hay que tomar a consideración es que no todos los vértigos que dan de manera no posicional, aquí les voy a decir, pero cuando el paciente rota la cabeza, podrían no ser debidos necesariamente a cristales, como en el caso de las oclusiones y torsiones de las arterias vertebrales. Acuérdense que las arterias vertebrales son estas que suben aquí protegidas por las vértebras, pero justamente donde está C1 y C2, en algunos pacientes al momento de girar la cabeza puede así como pellizcar la arteria y entonces literalmente se le corta a la mitad la irrigación del sistema vertebrovascular. Y entonces ahora sí el paciente, dentro de las muchas cosas que le van a pasar, pues iba a tener vértigo, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Ahora sí que cómo saber el hecho de poder, pues de alguna manera, hacer de manera segura y no andar torsionando como tal estas arterias, pues antes de acostar al paciente no es mala idea que sin acostarlo le giremos la cabeza, ¿sí? Como por ejemplo en este caso, en este paciente, al momento que le giras la cabeza sin acostarlo, empieza a tener nistagmus. Entonces, por supuesto, esto no es un BPPV, porque aquí no lo estamos acostando. Aquí el problema que puede, digámoslo así, estarse presentando es que si yo a este paciente lo pongo en Dix-Hallpike y yo veo esto, podría yo confundirlo con un BPPV del canal horizontal. Y si yo lo confundo y lo mantengo hasta abajo esperando a que se detenga, pues todo ese tiempo estoy obliterando la arteria vertebral y literal le puedo causar al paciente un daño mayor. Tip, estos pacientes también por obliteración de la arteria vertebral empiezan a tener alteraciones en el habla. Entonces, pregúntenles a sus pacientes cómo están. O sea, recomendación, acuesten al paciente, tengo vértigo, oye, ¿cómo te estás sintiendo? Ya va bajando. O sea, no porque nos interese mucho qué está pasando, sino porque nos interesa que el paciente esté hablando y que no veamos que ahí empieza a haber como algo de disartria o algo que no queremos pues que pase como a mayores. ¿Ok? Para finalizar, ahora sí que ya nos echamos una buena horita aquí. Esto probablemente es de lo más importante que quiero que se les quede como mensaje, ¿sí? Es decir, cuando un BPPV podría no ser un BPPV, o lo que yo pienso que es un BPPV acabaría no siendo un BPPV. Este es un artículo bastante lindo del grupo de Leonel Luis de Portugal, donde presentan una serie de 6 casos cuyas historias clínicas parecían BPPVs. Inclusive todos estos pacientes originalmente fueron diagnosticados como BPPVs, tratados con maniobras de reposicionamiento canalicular, pero que no se les quitaba. Y que cuando, por supuesto, al no quitárseles y al mandar estudios de imagen, pues aparecieron estas cositas, ¿no? Ependimomas, metástasis, tumores glioneuronales, linfomas, metástasis en vermis, infartos de la pica, ¿sí? A lo que voy es que todas estas cosas pueden simular un BPPV. Por supuesto, cuando uno lee estas historias, uno se da cuenta que hay ciertas cositas en la historia que no cuadran. O sea, como que dices, ay, ahí está el detalle, ahí está el diablo, ¿no? Pero, pues, ¿qué sucede? Hay que pensarlo,
¿sí? O sea, también con esto no quiero llegar a la conclusión de decir, ay, no juegues, a partir de ahorita, todo paciente con BPPV que me sienta medio raro, pum, se va a resonancia magnética. O sea, no se trata de eso, ¿sí? Pero sí que tengamos una especie de reglas, como indicadores de cuándo un BPPV podría no ser un BPPV y donde no les tiene que temblar la mano para mandar una resonancia magnética. Esto es un artículo que escribió el grupo de españoles de Antonio Soto Varela, súper interesante, creo que es uno de los que más me gustan para como las red flags de lo del BPPV, y es en qué momento yo debería de sospechar que lo que tengo enfrente no es un BPPV y potencialmente podría ser no benigno justamente por la situación de tipo central. Primero, y la más lógica, presencia de signos o síntomas neurológicos. Creo que esta es muy obvia. Si el paciente tiene disartria, si ve doble, si tiene parálisis facial, además del BPPV, eso puede ser un dato de que esto no va por ahí. Dos, que aparezca el nistagmus sin síntomas. ¿Y esto a qué se refiere? Miren, el BPPV y en general todos los vértigos de tipo periférico son súper sintomáticos. Acuérdense de las neuritis vestibulares, acuérdense de las crisis de los pacientes con Meniere. Son súper sintomáticas. ¿Por qué? Porque todas esas comparten el hecho de que el oído está mandando una señal de movimiento y entonces el cerebro siente que está moviéndose y entonces dispara una serie de reflejos, una serie de cosas que acaban en náusea, vómito, incapacidad para caminar, una serie de cuestiones. ¿Sí? Por supuesto, todavía más si les quitamos fijación visual. ¿Sí? Cuando ustedes vean un nistagmus posicional, donde el paciente no sienta vértigo y ustedes ven un nistagmus bastante fuerte y el paciente no sienta nada, piensen y sospechen en patología central. Es decir, no le pueden echar tanto la culpa al oído porque no lo está sintiendo tan fuerte. Entonces hay algo que está provocando que esos ojitos se muevan raro. No está de más observar una resonancia magnética. Dirección de nistagmus atípica. Aquí acuérdense lo que les dije, bajo la primera ley de Ewald, los ojos siempre se van a mover en el plano de los canales. ¿Por qué por definición los downbeats, los nistagmus verticales hacia abajo o los nistagmus verticales hacia arriba, por default, ¿sí? No, digámoslo así, no los tachamos como centrales? Porque no hay ningún canal semicircular que esté en sentido anteroposterior, así de simple. Todos tienen esta cosa de 45 grados. Es decir, un nistagmus netamente vertical para arriba o netamente vertical para abajo, no hay un canal semicircular que lo explique. Tiene que haber cierto componente torsional, tampoco torsional puro, porque tampoco hay ningún canal que esté en esa dirección. Entonces, si la dirección del nistagmus es atípica, sospechen en central. Nistagmus posicional vertical hacia abajo. Este es el nistagmus central más común de todos. Lo más común, o digamos si la causa más común central que causa un downbeat es migraña vestibular. Pero pues la migraña vestibular también es central. Entonces también, si ustedes ven un downbeat posicional puro, contemplen que puede ser algo de tipo neurológico, ¿no? Nistagmus de dirección cambiante. Y aquí uno diría, oye, pero nos dijiste que los BPPVs del horizontal cambian de dirección. Sí, pero cambian de dirección cuando la cabeza cambia. Si el nistagmus, no sé, ustedes ponen al paciente en Dix-Hallpike de un lado y de repente hace un nistagmus y de repente solito se detiene y se invierte o cambia de dirección o de ser vertical se hace horizontal o cosas así, ojo, red flag para potencialmente algo central. Pobre respuesta a maniobras terapéuticas, la clásica de que ya lleva 5 maniobras y no se le quita. Y entonces le dices tú al profesional de la salud, oye, pero tú ya has hecho de estas maniobras, ¿no? Sí, sí, la mayoría de mis pacientes se les quita esto. Ok, entonces no eres tú. O sea, no es que tú no sepas hacer una maniobra. Algo está pasando que a lo mejor puede ser que no sea un BPPV y nos ha tocado ver más de una ocasión que alguien está intentando reposicionar una esclerosis múltiple, ¿no? O que tuviera el paciente una recurrencia frecuente de síntomas, ¿sí? O sea, es decir, que esté repitiendo y repitiendo, quitando la opción de la vitamina D, que te digo que es algo como, pues de alguna manera en duda todavía, ¿no? Que eso puede estar sucediendo. Entonces, ese tipo de cosas son las que me interesa que les quede como, pues como más claro y como lo que les puede dar estas luces de cuándo deben de pensar en algo mal. Entonces, para concluir esta charla, antes de que pasemos a las preguntas finales, porque creo que de repente empezaron a salir preguntas y preguntas y preguntas, pero ahorita las vamos a leer todas, no se preocupen. Como conclusiones el BPPV es la causa de vértigo de tipo periférico y episódica más frecuente, es súper frecuente. O sea, le va a suceder a 1 de cada 10 humanos en este planeta. Cuando te da, te puede repetir hasta en el 50%. O sea, es súper frecuente que recurran.
Si bien es cierto, es muy frecuente, no todo es BPPV. Eso es la primera cosa importante, no todo es BPPV. Entonces hay que saber que existen otras cosas para que no pasemos al sobrediagnóstico de esta patología. Ahora, cuando ya sabemos que sí es un BPPV, pues lo primero es decir de qué canal es, porque no todos son del posterior, y de ahí la maniobra, el título de esta charla, de por qué, más allá del Dix-Hallpike, porque me ha tocado ver pacientes que de repente dicen, es que me dijo que tenía cristales. Y fue así como de, ok, tiene cristales, pero ¿dónde los tiene? No, no, pues no sé, pero leí, porque no viví en el nistagmus y le hice un Epley. Es así como de, ok, no, tenemos que saber qué variedades. ¿Por qué? Porque hay maniobras para cada variedad. ¿Sí? Entonces, básicamente, esas son las conclusiones y pues espero les haya gustado. Aquí están nuestras redes sociales de la Academia del Vértigo, que es este emprendimiento que estamos haciendo para aumentar la educación de la medicina vestibular en Latinoamérica. Y pues, listo, pues quedó a sus órdenes para las preguntas. No sé si quedó suficientemente oscuro esto o qué tienen que contarme. Vamos Bueno, a ver. Estaba aquí leyendo el chat y nos veía que aparecían mensajes y mensajes y mensajes. Creo que me perdí ahora sí entre tantos mensajes, Paco. No sé si tú quieras no te alguna preocupes. Bueno, pregunta que tú. muchísimas gracias al doctor Jorge Madrigal por esta excelente exposición. No dudamos que iba a ser todo un éxito y esperamos que todos los conocimientos, conceptos, tips que ha mencionado Jorge para el diagnóstico y manejo del vértigo postural paroxístico benigno hayan sido de utilidad. Bueno, igual, o sea, veo una cantidad impresionante de preguntas. Me voy a permitir leyendo así como las voy viendo. Una disculpa a todos si no alcanzamos a contestar todas. Pero, bueno, preguntan aquí rápidamente, ¿cuál sería la fisiopatología de la deficiencia de vitamina D en el vértigo postural paroxístico benigno? Bueno, ya comentó algo más o menos, Jorge, que no está exactamente, esclarecido. Pero pues bueno, la deficiencia de vitamina D no solamente en México, sino en toda Latinoamérica es endémica y se le han atribuido varias funciones, sobre todo a nivel inmunológico y también en otras áreas de la economía. Pero bueno, dice, doctor, ¿puedo repetir la maniobra de suma si se inicia en el oído? O bueno, de la maniobra de suma se puede iniciar en el oído afectado. Sí, de hecho hay que empezar la maniobra en el oído afectado. O sea, porque ya sea que los cristales partan de la porción anterior o de la porción posterior, la maniobra empieza siempre del lado afectado hacia abajo, boca arriba, lado sano hacia abajo y levantar con la cabeza inclinada hacia adelante. Ujú. Muy bien. Pregunta Claudia Padilla, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que usted emplea como rutina para vértigo postural? Pues mira, realmente como tal algo farmacológico no hay como tal. O sea, es decir, a ver, el tratamiento del BPPV, sin lugar a dudas, ya ahora sí es la recomendación con nivel de evidencia tipo A, es maniobras, ¿ok? Maniobras de reposicionamiento. Ningún medicamento va a aumentar la eficacia de las maniobras, honestamente. Si acaso sí, por ejemplo, hay pacientes, y esto es las únicas veces que yo utilizo medicamentos, es cuando, por ejemplo, el paciente o tiene muchas náuseas y literalmente no puede hacer la maniobra porque se va a vomitar, o cuando el paciente está tremendamente ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está tremendamente ansioso el paciente, pues no se va a dejar y literalmente va a gritar y realmente es como pelearse contra el paciente. No le veo mucho sentido que se esté peleando y, y bueno, ahí en ese caso le mando un poquito de inclusive clonazepam, ¿no? Pero ojo, con esto no quiero decir que el tratamiento sea clona, sino simplemente el darle un frenador laberíntico más una benzodiazepina leve para que me permita por ansiedad que esté controlada y por náusea hacerle la maniobra. Pero esto probablemente sucede en uno de cada 20 pacientes, una cosa así. Eso sí que quede claro, los medicamentos no aumentan la eficacia de las maniobras. O sea, y bueno, hay dos preguntas muy relacionadas con esto, pero bueno, quiero entender que tú no les manejas ningún medicamento para el manejo ambulatorio en casa, ¿no? No, nada. En Y, todo caso, a veces sí, por ejemplo, cuando quedan con mareo post, post BPPB, post maniobras, ahí funciona más rehabilitación vestibular, soy bien honesto. O sea, a lo que voy es, muchos pacientes les demos o no les demos, o a pesar de que les demos,
van a estar mareados unos días después de las maniobras. Entonces, esto es un poco como esta asociación que a veces hacemos, a veces los médicos de manera incorrecta, de pensar que a veces lo que damos mejoró al paciente cuando la realidad lo que estamos viendo es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Ujú. Entonces, yo generalmente no suelo darlo, a menos que, te digo, me impida lo que tiene el hacer las maniobras. En ese caso, son sintomáticos que principalmente van orientados a que me permitan hacer la maniobra, ¿no? Ok. Pregunta el doctor Andrés Burruel. ¿Qué opinas de los ejercicios de Brand Daroff, si los utilizas? Mira, los ejercicios de Brandarov fue el primer tratamiento que se inventó para BPPV, por allá por 1980, si no mal recuerdo, y son muy efectivos. O sea, tienen una eficacia como del 80 y arriba. O sea, ¿cuál es el problema? Es que son muy sintomáticos. O sea, pueden pedirle a un paciente que haga ejercicios, son ¿qué? 10 repeticiones 5 veces al día. O sea, pedirle al paciente que sienta 50 veces su BPPV no es muy lindo que digamos. Yo sí los uso cuando, por ejemplo, después de una maniobra todavía queda un poquito de nistagmus, como que, o el paciente le queda miedo a acostarse. A veces los uso más como de habituación al acostarse más que de tratamiento, ¿sí? O, por ejemplo, si el paciente lo tolera y a lo mejor está de viaje y me escribe y me dice, oye, ¿te acuerdas que tengo BPPV? Pues, ¿qué crees? Me acaba de dar BPPV, pero no te puedo ir a ver. Y a veces le digo, pues ponte a hacer ejercicios de Brandarov. O sea, a final de cuentas es un tratamiento. No lo uso ni de chiste cuando el paciente está súper sintomático, no, porque va a tomar muchos días que se le quite. Y durante esos días la va a pasar probablemente peor que si simplemente no se acuesta en las noches hasta que yo lo pueda ver, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, hay muchas felicitaciones. Te felicitan, bueno, de diversas partes del mundo. Luisa Fernanda Castillo, Laura Fernández, María de Lourdes Obregón, Winston Flores, Verónica Ofrey, el doctor Alfonso Cajellama, la doctora Patricia Guinto. Aquí hay otra pregunta. Pregunta el doctor Marco Aurelio Cuervo. Doctor, si hay nistagmus espontáneo, ¿se debe hacer las pruebas posicionales de Dix-Hallpike? Esa es una muy buena pregunta. Mira, Mm. a ver, el nistagmus espontáneo prácticamente te está diciendo que el paciente no tiene BPPV. Sí, eso es un dato importante. Excepto en el caso de una cosa rara que se llama pseudonistagmus espontáneo en el canal horizontal. Pero honestamente es un nistagmus muy leve que yo creo que ahorita no vale la pena hacernos muchas bolas con eso. A Ujú. grandes rasgos, si ustedes tienen nistagmus espontáneo, el paciente tiene otra cosa que está provocando ese nistagmus. Ahora, si la pregunta es, ¿y además de lo que tiene, puede tener un BPPV? Sí, sí puede tenerlo. O sea, yo he tenido pacientes que llegan en crisis de Menier, así con su nistagmus horizontal de Menier, con la hipoacusia, todo ese rollo, y los acuesto y tienen un BPP del canal posterior. Por supuesto, ese paciente tiene dos cosas. Tiene una crisis de Menier más un BPPV. Ujú. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo he hecho? Sí, pero pues el único que le quitas es el canal, el BPPV del canal posterior, que comparativamente hablando con los síntomas que te puede dar algo que tiene nistagmus espontáneo, pues es bastante chirris, pero no es imposible. Pero creo que en ese caso lo importante y el mensaje que quiero que se lleven a casa es, si tienen nistagmus espontáneo, particularmente si es un síndrome vestibular agudo, la prioridad es corroborar que no tenga nada central. De hecho, por ahí vi en las preguntas que sí vamos a hablar de hints. Sí vamos a hablar de hints en la sesión, creo que es en la última, si no Tres, mal recuerdo, en la tres o 3. cuatro. Ajá. Sí, sí. Claro, sí, eso es súper importante porque es así, el error diagnóstico le puede costar la vida al paciente. Mm. Hay dos preguntas un poco relacionadas, te voy a dar las dos. Dice, el doctor Ricardo Juárez Ruiz pregunta, ¿ha atendido pacientes con alguna patología central de base y que se agregue vértigo postural paroxístico benigno? Esa es una. Y la otra es que si has tenido pacientes que tengan al mismo tiempo vértigo postural paroxístico benigno en un oído y enfermedad de Menier en el otro. Sí, ambas, sí. O sea, por ejemplo, un paciente con, no sé, esclerosis múltiple tiene todo el derecho de hacer un BPPV, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente ahí, justamente por eso es que les digo que el nistagmus es lo que nos va a hacer la diferencia, porque generalmente las alteraciones oculomotoras que nos va a dar una patología central, pues son alteraciones oculomotoras centrales. Nistagmus en direcciones que no van correspondiente a canales semicirculares, no fatiga, no se disminuye con inhibición, con fijación visual, perdón, a lo mejor alteraciones en las sacadas, alteraciones en el rastreo, o sea, ese tipo de cosas te dicen, ok, tienes algo central. Ahora, además de eso, puedes tener un BPPV, sin lugar a dudas. Con respecto a la otra pregunta, de si puedes tener un paciente con BPPV de un lado y una enfermedad de Meniere del otro, sí, realmente no habría por qué no. Es más típico que te lo encuentres del mismo lado, porque
casi todas las patologías que dejan lesiones en el vestíbulo potencialmente te pueden hacer un poquito más predispuesto a que te dé un BPPV. Entonces, típicamente, y esto aplica para las neuritis vestibulares, particularmente las neuritis de la rama superior, donde el canal posterior queda preservado. Entonces, estas patologías generalmente, cuando se asocian a BPPV, es el mismo lado. Pero vaya, el problema de esto es que es tan frecuente que si me dices, oye, tuve un paciente con un Meniere de un lado y le di un BPPV del otro, pues sí, pues, o sea, es algo que puede suceder y no sería tan extraordinario. Ujú. Digo, aunque ya las has contestado, pero hay mucha gente que tiene varias dudas en relación al manejo agudo. Pregunta el doctor Carlos Ramírez, que te manda felicitaciones. ¿Qué opinas tú del uso de betaistina o piracetam durante la fase aguda? Y preguntan también que una vez que tú haces las maniobras en consultorio, ¿en cuánto tiempo revaloras al paciente? Sí, les digo, medicamentos no uso. O sea, realmente la betaistina, el uso mayor que se tiene, y eso con sus reservas, es para la enfermedad de Meniere. Para BPPV, honestamente, la evidencia que hay apunta más a que, pues, o sea, escalas ya un poquito menos importantes. Que si la calidad de vida aumenta, pero les digo, eso es un cambio mínimo, no es algo así como que digas, ah, sí vale la pena utilizar algún piracetam, alguna betaistina. O sea, en BPPV no. En otras patologías definitivamente sí tienen un juego, ¿no? Y la otra, ¿cuál me dijiste? Creo que se me pasó. Esta fue la de la betaistina y la otra, ¿cuál es, ¿Y que Paco? cuando volvías tú a revalorar el Ah, paciente después de las maniobras? ok. Mi recomendación, bueno, en mi caso, yo generalmente les digo a los pacientes, todos mis pacientes se llevan mi WhatsApp, entonces yo les digo, oye, dentro de 3, 4 días, agarras valor, te acuestas, te giras, te volteas y me avisas si te da vértigo. ¿Basándome en qué? En manos que saben hacer maniobras, la eficacia del, por ejemplo, del Epley es alrededor del 85%. Eso quiere decir que de cada 6 pacientes que ustedes reposicionen, 5 les va a quedar a la primera. Entonces, prefiero que ese paciente, que es el 15%, lo haga en su casa y se dé cuenta en su casa de que tiene que regresar, que hacer venir al 100% de los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque de esos 6, 5 pues no van a tener nada y literalmente llegan, los acuestan, no tienes nada y pues ya. Ahora, si están empezando a hacer maniobras y tienen tiempo de recibir a esos pacientes, cítenlos en 2 días. O sea, esa es la recomendación. O sea, para que ustedes, es más, esto es más con respecto al médico para que ustedes se sientan seguros de que sus maniobras están funcionando. Que digan, ok, miren, 2 días le borré el nistagmus con una maniobra. Ok. Bueno, preguntan, en caso de pregunta, bueno, muchas felicitaciones también. Juan Antonio Romero pregunta, en la cupulolitiasis del canal posterior, ¿cuántas veces recomiendas o hasta cuántas veces se puede realizar la maniobra de Epley o Mira, realizar la de Semon? esa es una muy buena pregunta por lo siguiente. Y bueno, no me metí en esto porque esto cae dentro de los BPPVs atípicos. La Sociedad Barani, cuando hizo los criterios diagnósticos, el paper de los criterios diagnósticos para BPPV, dividió los BPPVs en los BPPVs comunes y los raros, ¿sí? ¿Y por qué los raros? O sea, ¿qué tienen importancia los raros? Los raros es porque no son tan frecuentes, pero son raros. Pero dos, que se pueden confundir con patología de tipo central, ¿sí? Los raros, el primer raro, o sea, digamos, los comunes son canalitiasis del posterior, canalitiasis del horizontal y cupulolitiasis del horizontal. Esos son los comunes. Los raros, el primer raro sería la cúpula del canal posterior. Honestamente, yo te puedo decir que no he visto yo en mi vida no más de 10 cúpulos del canal del posterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos no responden con maniobras y acaban siendo otras cosas, ¿ok? Igual también como el canal anterior. El canal anterior tiene este tema todavía de que por su anatomía, por su forma, es honestamente complicado que los cristales se vayan al canal anterior. Y por eso la Varani los mete dentro de la categoría de los raros. O sea, a lo mejor contestando la pregunta, si tú ya estás, si te llega un paciente que tú crees que tiene una cúpula del canal posterior, pues le puedes hacer varias maniobras de Semont particularmente, porque Play no va a ser muy efectivo, ¿no? El problema va a ser si no responde, porque si no responde a resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es una de las variantes raras. Ahora, suponiendo que la resonancia sale limpia y estamos bien seguros que, por ejemplo, cambiando la posición del paciente, como por ejemplo en el bow and link, que es una técnica donde sin acostar al paciente hacemos que la cabeza haga esto o que hacemos que el paciente haga esto,
Si notamos que el nistagmus se invierte según la geometría del canal posterior, o sea, es decir, estoy considerablemente seguro que es un BPP del posterior, pues le puedes hacer las que sean. A final de cuentas, ese es el problema de las cúpulos, que ahí lo que estamos tratando de hacer es que con fuerza despegar los cristales. Pero te digo, ahí hay una zona gris entre que como esos son los difíciles y también son raros, y también hay patología central que te puede simular un BPPB de tipo cupulolitiasis del posterior. Hay que tener cuidado. O sea, la regla no sería tú date y dale las veces que sean. No, piensa mal, toma resonancia. Y si de verdad es un acúmulo del posterior, pues las veces que tú quieras. Bueno, de verdad hay muchas preguntas, muchas felicitaciones. Te manda a felicitar la doctora Sara Reyes, Sara Marta Llanas Puente, Naomi Correa, Francisco Gallardo, Leticia Paz, Carlos Figueroa. Para no andar mucho en las preguntas, o sea, de verdad yo estoy muy contento de que se hayan conectado y que tengan más preguntas. Por favor, anótelas. Tenemos más sesiones de vértigo o de patología vestibular. Entonces, por obviedad de tiempo, voy a hacer dos más que veo que están preguntando mucho. Uno, recordarles nada más, la próxima vamos a ver enfermedad de Menier y migraña vestibular para que vayan preparando sus preguntas y pues estén en punto de las 8 de la noche el próximo miércoles. Pero bueno, ya para cerrar y también agradecerle a Jorge que nos necesita tomar agua un poco porque habla y habla y habla y la verdad es que le admiro por esa versatilidad que tiene para exponer y para explicar. Bueno, pregunta. La doctora Sara Reyes pregunta, tengo un paciente que fue operado de cirugía nasal, pero ahora cada que se suena la nariz tiene vértigo. Ok. La evolución ha sido lenta, pero no es positiva a maniobras de Dix-Hallpike. ¿Qué podría pasar con este paciente? Bueno, ahí habría que ver el caso un poquito más a fondo porque si entendí bien, o sea, primero, hay un antecedente quirúrgico que precedió el que esté teniendo vértigo. Y dos, si entendí bien, que se suene la nariz. O sea, es decir, si el detonante es que se suena la nariz, eso no sería técnicamente un BPPB. Sí, o sea, Claro. ahí habría que pensar en una fístula o algo así. Mm. Eh, Puede haber nistagmus posicionales posquirúrgicos, sí, y te podría decir que generalmente sí hay que ver. Por ejemplo, cuando la cirugía implica mucho movimiento de la cabeza, particularmente, por ejemplo, cuando van al dentista a quitarse terceros molares de arriba y que literalmente el dentista está ahí jalando, y pues sí, es un movimiento directo a los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, eso sí puede generar un BPPB, ¿no? Pero el detonante no sería el sonarse. Si el sonarse le da vértigo y detectas nistagmus, inclusive yo he tenido pacientes así, que cuando me dicen, no, es que cuando me sueno me da vértigo, ¿no? Y literal, lentes de Frenzel o la BNG y un Kleenex, a ver, date. Y cuando empiezan a moverse así, bueno, pues eso es una sospecha más tirándole a una fístula perilinfática más que otra cosa, ¿no? Y mira que bueno, ustedes saben más que yo de eso, de cosas quirúrgicas y también tiene su tema, las fístulas. Claro. Bueno, la última pregunta antes ya de despedirnos, pregunta Luis Alfonso Landeros. ¿Qué si en tu experiencia y en tu casuística has visto alguna relación entre vértigo postural paroxístico benigno y algún proceso ambiental o infeccioso? Quiero pensar que están pensando en alergia Ujú. o en alguna infección de vía respiratoria superior. Y bueno, Mira, preguntan mucho, bueno, hay una gran cantidad de preguntas, ha generado mucha expectativa lo que mencionaste sobre la vitamina D. Hay muchas preguntas sobre cuál es la fisiopatología, en qué tratamiento darlo, etcétera, etcétera, pero bueno, eso seguramente lo podremos ir desmenuzando en las siguientes pláticas. Pero bueno, esta sería como la última. ¿Tú qué opinas? ¿Hay alguna relación entre infecciones o alergias? Mira, en sí, a ver, infecciones o alergias de manera directa, nasales, sin que afecten, o sea, sin que te haga el paciente una otitis media, por ejemplo, realmente yo no he visto demasiadas y tampoco he leído demasiado, pero es un buen tema como para ponernos a echar un clavado en la literatura. Con respecto a otras cosas, o sea, y es que aquí es un poquito seguir lo que es difícil de demostrar. Eso creo que es importante. Por ejemplo, Francisco Suma hizo un estudio bastante peculiar donde esto está interesante. Agarró la casuística a lo largo de no me acuerdo cuántos años de BPPBs mes a mes, ¿sí? Y lo comparó con la radiación solar que se había registrado en el meteorológico de Porto Alegre durante esos meses. O sea, básicamente lo que se quería preguntar es, si la deficiencia de vitamina D
es causada por la no exposición al sol. Sí, porque acuérdense que la vitamina D, el 90% la obtenemos por asolearnos a final de cuentas, ¿no? Entonces él decía, su hipótesis era, ¿qué tal que en los meses menos soleados hay más BPPBs? Y lo curioso es que encontró relación, ¿sí? Y está publicado. Ahora, de ahí a brincar a la conclusión de que cuando hay menos sol da más BPPBs, hay todavía un trecho. O sea, es interesante que haya habido esa relación, aunque el que haya relación, acuérdense que no necesariamente quiere decir que es causal. ¿Ok? Entonces, les puedo decir que cosas ambientales en lo general para el BPPB no tanto, ¿sí? Suele tener más que ver correlación con edad, suele tener más que tener correlación, por ejemplo, con situaciones otológicas, o sea, infecciones recurrentes, neuritis vestibulares, otras patologías vestibulares preexistentes, pero particularmente la edad, ¿sí? Lo de la vitamina D, pues está así como en veremos. O sea, la realidad es que algo que al menos sí me ha tocado ver y les digo, no les podría asegurar con números que hay una correlación directa, pero casi siempre, cuando me encuentro menores de 30 años con BPPBs y les mido vitaminas D, son las mediciones más bajas que yo he medido. O sea, los niveles de vitamina D van de 30 a 100. Estas personas llegan con 8. O sea, realmente llegan con deficiencias severas, inclusive deficiencias que ya entran dentro de la zona donde ni siquiera el otorrino le debe de mandar vitamina D, sino que lo tenemos que mandar al endocrino para saber si no tiene alguna situación que esté condicionando que la hipovitaminosis D está tan dura, ¿no? Entonces, la realidad es que no puedo asegurar que no lo haya, pero hasta ahorita al menos lo que yo he leído, no parece haber una relación directa, ¿no? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Siguen llegando preguntas. Muchas felicidades, Jorge. Les agradezco a la más, bueno, a casi 318 personas que siguen conectadas. Alcanzamos casi las 400 personas hace un ratito. Muchísimas gracias de verdad, sobre todo porque sigan conectados con nosotros. Agradecerle nuevamente a Jorge esta primera ponencia que definitivamente fue un éxito. Generó muchas preguntas, lo cual les agradezco mucho. Dos comentarios antes de terminar. Los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche para ver la siguiente plática de este módulo de patología vestibular. Vamos a hablar sobre, o bueno, más bien vamos, me sonó a mucha gente. Va a hablar Jorge sobre hidrops endolinfático y migraña vestibular, cuáles son las diferencias para poder hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Comenta el doctor Marco Aurelio Cuervo que para la gente de Colombia es a las 9 de la noche. Bueno, es importante mencionarlo. Y veo, están preguntando o están haciendo el comentario que si las pláticas están grabadas. Sí, sí van a estar, están grabadas. De hecho, todo este programa de apoyo a médicos residentes se ha grabado. Y una vez que terminemos el ciclo de conferencias, que de hecho terminamos justo con Jorge, volveremos a reprogramarlas para que ustedes estén pendientes en la página de la sociedad para ver el calendario de las pláticas. Seleccionaremos aquellas que han tenido o que tuvieron mucha demanda o incluso háganos llegar sus comentarios de qué pláticas quieren volver a ver. Han pedido mucho las de patología de sueño, han pedido mucho las de inmunología. Por supuesto, me queda claro que las de Jorge van a estar incluidas en esa recalendarización. Pero sí van a estar publicadas un poquito más adelante, ya que hayamos terminado el ciclo normal de conferencias. Así que, pues bueno, no me queda más que agradecer su presencia, que se hayan conectado de todas las partes de México y Latinoamérica, a los residentes, a los médicos que ya egresaron. Como alguien por ahí comentó, todos aprendemos algo nuevo y yo creo que estas patologías siempre son complicadas de entender, de comprender y manejar. Así que muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Que Nos descansen. vemos la próxima semana. Hasta Adiós. luego.